Diana, ¿lista para arrancar? Sí, señor. Hablar de autismo en Paraguay es hablar todavía de mucha desinformación y de mucha exclusión social para las personas con autismo. Hace apenas algunas semanas tuvimos el caso de un joven ya mayor de edad que era una persona con autismo y que desapareció y fue encontrado muerto. A partir de ahí volvimos, aunque sea brevemente como sociedad, a poner la mirada en la realidad de las personas con autismo. Hace apenas algunos días, la semana pasada, al momento en el que estamos grabando este podcast, este capítulo de Sin Filtro, un adolescente con autismo fue golpeado brutalmente en Ciudad del Este, en lo que parecía ser un caso de juego para algunos, pero que terminó siendo en un caso de acoso, un caso de bullying contra una persona con autismo. Es por eso que quisimos hablar con la Asociación Paraguaya de Padres y o Tutores de Personas con trastorno del espectro autista, para preguntarles cuál es la realidad de las personas con autismo y de sus familias en Paraguay. En esta ocasión nos damos cuenta de que el Estado paraguayo y también la sociedad paraguaya seguimos en deuda con las personas con autismo. Hemos mejorado en los últimos años, sí, pero hay una ley de 2018 que hoy, en pleno 2025, es el primer año en el que recién se están empezando a tomar políticas públicas para cumplir una ley que ya cumple 7 años. Todavía falta mucho para algo que en Paraguay hoy sigue siendo una condena: el diagnóstico de un hijo con autismo. Es por eso que con este capítulo quisimos ayudar, sumar un pequeño grano de arena en el proceso de concienciación de la situación de las personas con autismo en Paraguay. Quisimos que sean los propios protagonistas los que cuenten cómo estamos en cuanto a inserción escolar, inserción social y todos los déficits y todavía las esperanzas que tienen las personas y sus familias en este proceso en particular. Así que sin muchas vueltas, en esta edición de Sin Filtro hablamos con Diana Villalba, representante de TAPI. Primero, ¿es persona autista? ¿Es autista? ¿O cuál es la forma correcta de hablar de las personas que no sé ni siquiera si es padecen, ¿verdad? O sea, para la gente que Tiene. vayamos bien básico, digamos. O sea, Que tiene porque padece es igual a sufrimiento. claro. Entonces, en realidad no hay un sufrimiento, no es una enfermedad, ¿verdad? Entonces, puedes decirle autista, puedes decir persona con autismo, sin ningún inconveniente. Acá no estamos todavía en esa tendencia como en Estados Unidos, que sí ellos quieren una corriente y hay otros que quieren otra corriente, ¿verdad? Entonces, así, o simplemente por su nombre, ¿verdad? ¿Se sigue usando autismo o autista como insulto en Paraguay, Algo Diana? llorativo, sí. Sí. La verdad que de un tiempo a esta parte ya cambió, ¿verdad? Pero estamos avanzando en mejorar los lenguajes, ¿verdad? Porque antes decirte autista era un insulto, ¿verdad? Inclusive autoridades llegaron a decir, Hace no mucho tiempo. nosotros nos pronunciamos y bueno, ahí pidieron las disculpas correspondientes y tipo nunca más, ¿verdad? Inclusive después pidieron capacitación para abordar correctamente en esta temática, ¿verdad? ¿Hay alguna cifra, ya me decías fuera del micrófono, pero para que la gente sepa, alguna cifra de cuántas personas están o tienen alguna de estas características del espectro autista? Paraguay carecemos de cifras oficiales, ¿verdad? Justamente TEA Paraguay ahora este año se va a encargar de hacer el registro nacional de las personas con autismo y creemos que si extrapolamos los números de Estados Unidos es uno de cada 33, o sea, 222.000 personas estarían dentro del espectro. Esta falta de cifras puede ser también un síntoma de la invisibilización que hay o que sigue habiendo de parte de algunos sectores con respecto a las personas con autismo, Diana. Sí, así mismo, sobre todo del Estado, porque tenemos una ley del 2018 que hoy, 2025, está empezando a andar. O sea, imagínate, ¿verdad? Entonces, eso un poco, ¿verdad? Acá lo que se busca es, con estas cifras, construir las políticas públicas adecuadas para las personas con autismo.
¿Y esas políticas públicas hoy cómo están? ¿Avanzamos desde el 2018 hasta ahora? Este es el primer año que el Estado paraguayo sacó un plan para salud y para educación. O sea, todas las instituciones públicas, ¿verdad?, que pertenecen al Ministerio de Salud y de Educación ya tienen un abordaje integral para las personas con autismo. Quiero ir un poco a una serie de casos puntuales, ¿verdad? Que ustedes mismos a través del TEA lo estuvieron trabajando, se estuvieron pronunciando, pero es increíble el nivel en el que vivimos todavía en Paraguay, Diana, porque recuerdo hace no mucho, por ejemplo, este año fue de hecho, no sé si fue a finales del año pasado, puedo estar transcordado, el caso de una madre que acomodó, ordenó toda el aula de su hijo que iba a ir a la escuela, porque tiene una serie de requerimientos seguramente, o también nos puedo contar eso, y la directora le denunció por discriminación, Imagínate. ¿verdad? O sea, seguimos con casos así. Seguimos. Justamente TEA Paraguay se encarga de hacer capacitaciones gratuitas en todas las instituciones públicas y privadas del país. Hablamos siempre de la educación porque ese es no sé si el déficit o la mayor barrera que tenemos, ¿verdad? En el ámbito educativo. Entonces, hay madres que llevan absolutamente todo en la escuela, desde una silla, ¿verdad? Porque hay chicos que tienen mucha sensibilidad táctil, por ejemplo, entonces la silla o tienen que llevar un almohadón X, ¿verdad? Entonces lleva eso, ¿verdad? Y ahí entramos, ¿verdad? Como no se hace la capacitación a los otros padres, entonces los otros padres dicen, che, ¿por qué fulano o fulana lleva esto? Tipo, humillando al pobre famoso que se dice, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque al final uno lo que viene es a enriquecer el aula. Y sobre todo que también es un gasto extra que para muchas familias al interior son un Sí. esfuerzo gigantesco, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Casi todos los chicos usan pictogramas. Pictogramas son unas imágenes de, por ejemplo, agua. Entonces hay una botella de agua, entonces el chico te muestra que quiere agua, ¿verdad? O las tareas del aula, por ejemplo, si llama un aula, tienen todo, ¿verdad? La entrada, la salida, el recreo, ahora es matemática, comunicación, todo. Entonces tienen como una pizarrita dentro de su espacio, ¿verdad? Para poder ubicarse en el tiempo y poder realizar las tareas con los otros compañeros. Seguimos marginando socialmente a las personas con autismo, ya no. Sí, hoy día menos, pero sí se sigue marginando. Sí. Y empieza también de las familias. Muchas familias, al recibir el diagnóstico, no aceptan, entran en un duelo, que es válido, ¿verdad? Pero en algún momento hay que salir de eso, ¿verdad? Y poder afrontar esta realidad. Y por sobre todo, nosotros siempre decimos que TEA Paraguay no es gran familia, no están dentro de TEA Paraguay. Entonces, como que no hay esa contención familiar, que el famoso hablamos el mismo idioma. Hoy mi hijo hizo tal cosa, bien, celebramos todo. Que para vos, por ejemplo, Juanqui, podría ser algo totalmente normal, entre comillas, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones son las que validan un poco los sentimientos de las familias. Es desde tu experiencia, ya con años luchando, ya con años siendo parte de TEA, pero partiendo de esa marginación social, de esa desinformación que hubo De mucho tiempo, información, que sí. sigue habiendo hasta ahora, Sí. golpea a recibir esa noticia, ese diagnóstico ya no. Golpea porque los neurólogos son muy duros, ¿verdad? Tu hijo tiene autismo y encima te dice no va a poder hacer esto, esto y esto. Nadie tiene una bola de cristal para saber qué va a hacer o no tu hijo, ¿verdad? Entonces ahí empieza la primera barrera. Hoy día, por suerte, esa comunicación entre neurólogos y familias está cambiando, ¿verdad? Entonces estamos trabajando muy cerca también con Sopani, que es la Sociedad Paraguaya de Neuropediatría, y estamos haciendo justamente eso, la comunicación asertiva. Porque vos me podés decir, tu hijo tiene autismo, pero ¿para qué vos describís todo lo negativo, lo supuestamente negativo? O sea, ahí lo que entramos en un conflicto, ¿verdad? Entonces es eso. O si no, si te dices, no, tu hijo se tiene que medicar. Y ahí entramos en una controversia terrible, porque en realidad no se medica el autismo, sino las comorbilidades, que por ejemplo el aleteo, la agresividad, la ansiedad, la depresión y otras cuestiones, ¿verdad? Estamos, y acá hay que hacer dos diferenciaciones, pues lastimosamente es así, ¿verdad? O sea, y esto vemos incluso en la calidad educativa, mucha gente opta por hacer sacrificios económicos muy grandes para mandar a sus hijos a escuelas privadas, colegios privados, porque la educación pública paraguaya en calidad luego durante mucho tiempo quedó estancada ni que decir en el interior, ¿verdad? Pero
educativamente, en cuanto a infraestructura, colegios y escuelas públicas y privadas están hoy más preparadas para recibir a los niños con autismo. Sí, y aunque no lo creas, Juanqui, las públicas están mejor. ¿En serio? Sí, así mismo. Mi hijo se va a una escuela pública hace 4 años y súper bien. Con la comunidad, porque no hablamos solamente del docente que le toca en particular cada año, sino vos tenés que abordar al docente, a todo el grupo docente, a todos los chicos de los otros grados también, ¿verdad? Y sobre todo a las otras familias. Entonces, hoy, por ejemplo, Benjamín se llama amigo, se le dice Benji. Benji tiene su club de fans, por decirte, ¿entendés? O sea, él ya está y sábado y domingo muere por irse a la escuela. Entonces, las públicas hoy día están más abiertas, cierto, tienen la obligatoriedad de recibir, ¿verdad? Sin embargo, el privado, el famoso, se reserva el derecho de, ¿verdad? Entonces, ahí también entramos en unas controversias. Hay escuelas privadas excelentes, pero hay escuelas públicas excelentes también. Y después tenemos casos como el de que tuvimos hace algunas semanas, que es como que nos obligó como sociedad, aunque sea brevemente, porque después parece que tanta información nos llega en estos días, que cambiamos rápido de vista, ¿verdad? Pero aunque sea brevemente, volvimos a tener en la mira. Por eso, de hecho, te quisimos invitar acá para que esto quede ahí, por lo menos como flotando en internet, por lo menos para que la gente vuelva a hablar, a ver este capítulo. Y es el caso del chico que fue encontrado muerto, ¿verdad? Que era una persona con autismo. Sí. Y ahí ustedes sacaron un comunicado y dijeron que el autismo no termina a los 18 años. Exacto, así mismo es. Pasa que todas nuestras leyes están enfocadas a la primera infancia, a la adolescencia y terminan a los 18. ¿Entendés? A las 14, luego más o menos ya te quieren soltar absolutamente todos los servicios. Pero después de los 18 también existen chicos y que necesitan políticas públicas para que aborden su calidad de vida. Tener autismo es una... Y voy a usar una palabra fuerte justamente para que la gente entienda que no es así, ¿verdad? Pero tener autismo es una condena a no poder hacer nada, Diana. Y si amo y no en puridad, sí. ¿Verdad? Si mamá, papá, el cuidador no se hacen cargo o no levantan la voz o reclaman derechos básicos, difícilmente pueda este chico ser parte de la sociedad. Después también tiene el Estado paraguayo. El Estado paraguayo hoy día está en déficit o en falta con todas las personas con autismo del país. Y estas políticas públicas deberían abordar también, me decís que hoy hasta los 18, pues en algún momento deberíamos pensar en abordar, como ya hay con personas con discapacidad, con síndrome de Down y con otro tipo de discapacidad, políticas públicas de inserción laboral. Claro, así mismo. Hoy no existe eso para las personas con autismo. Existe gracias a TEA Paraguay. Somos nosotros los que estamos impulsando. Tenemos chicos que ingresaron en IPS, tenemos chicos que están justamente en salud pública, tenemos chicos en empresas privadas y así. Estamos abordando eso, pero la gente te mira y por supuesto hacemos una capacitación fuertísimo antes de donde nos vamos y después se inserta el chico y le hacemos el acompañamiento con una psicóloga para que pueda abordar al chico, ¿verdad? Al adulto ya sería en este caso y a todos los grupos de trabajadores de esa empresa. Sobre todo que hay películas, hay series que ya hablan de casos de los chicos con síndrome de genio, le dicen, ¿verdad? Sí. Que dentro de todo el espectro autista, recién hablamos, hay diferentes niveles de, ¿verdad? Entonces, no necesariamente significa que no va a poder trabajar. Al contrario, algunos son brillantes profesionales, pueden ser brillantes en su tarea, ¿verdad, Diana? Así mismo es. Ahora, con la información que hay, ¿por qué decimos? Ahora hay más gente con autismo o diagnóstico con autismo. ¿Por qué? Porque la información está llegando recién al país. Entonces, por eso que hay más diagnósticos. Y ahora también nos encontramos con los casos que, por ejemplo, tu hijo está dentro del espectro y voy a empezar a dudar ciertas señales tuyas, ¿verdad? Que en algún momento te resuenan ya hoy día como adulto. Entonces te hace el test y te sale efectivamente, ¿verdad? Que estás dentro del espectro también, ¿verdad? Hay violencia todavía. De hecho, lo vimos, ¿verdad? Sí, la semana pasada. Hay. ¿Qué tan común son los casos así, Diana? Por suerte pocos, pero hay y lastiman muchísimo, ¿verdad? Porque el chico con autismo no tiene maldad. Ellos son puros, ellos son literales, ¿verdad? Entonces no saben el doble sentido, no saben que esto es un juego,
los jóvenes, en este caso eran adolescentes, ¿verdad? ¿Hasta dónde medimos el juego? ¿Verdad? Entonces, por el divertirte por otro o de otro, ¿verdad? Trae también consecuencias. Y esto es lo que pasó la semana pasada en Ciudad del Este. Sobre todo que en el interior, Ciudad del Este, bueno, es una ciudad, es uno de los polos urbanos más importantes del país, ¿verdad? Pero me imagino yo que en el interior, donde hasta no hace mucho, sino hasta ahora, incluso en algunos casos, a las personas con discapacidad luego medio que se le tenían así a un Sí, costado. así se les excluye. Llegamos a ver casos extremos de niños con discapacidad que eran atados en sus casas, ¿verdad? O sea, Sí. me imagino que eso es algo que ustedes también están trabajando mucho, ¿verdad? Sí, por suerte ya no escuchamos casos, pero es también, no es juzgar, es también el abordar a esa familia, ¿verdad? Porque en realidad eran adultos, ¿verdad? Los que se ven en la noticia, esos adultos que estaban atados en sus casas, sus padres no tenían otra alternativa. El Estado paraguayo no llegó ahí y no llega tampoco. Entonces es la sociedad, la comunidad otra vez la que llega a ese hogar y le dice, mira, te ofrecemos esto, el tratamiento es esto, le falta una medicación, esto, se le ve, ¿verdad? Entonces ahí también se hace un poco de incidencia en la comunidad para que las políticas públicas puedan llegar a ese hogar, porque es complejo, fácil, muy fácil es juzgar, ay, la a su hijo porque tiene que ir a trabajar. Y si esa es su realidad, Claro. entonces ahí entramos en un juego de quién juzga a quién, ¿verdad? ¿Qué acto es lo que vamos a juzgar? A lo mejor esa mamá o ese papá o ese cuidador, creo que en este último caso era una abuela la que le estaba cuidando, creo que la mamá estaba en España, eh, no sabe cómo abordar, no sabe lo que es autismo, cómo abordar el autismo, ¿verdad? Entonces es complejo. Sí, otro de los grandes déficits que tenemos en salud pública en general, nomás luego, en educación también, eh, es que para recibir atención, cualquier tipo de atención, y más, digamos, los complejos, te voy a un a caso extremo, era cáncer, cualquier tipo de cosa, terapia intensiva, Mm, siempre tenés que venir o a Asunción o a algún conurbano, o alguna ciudad del conurbano, o algún polo urbano como Ciudad del Este, Encarnación, porque por la complejidad no se puede, digamos, permanecer en la comunidad del interior, ¿qué te voy a decir yo? 25 de diciembre en San claro. Pedro, ¿verdad? Esa situación se repite también con las personas con autismo, sobre todo en la atención primaria, digamos, los primeros años donde por ahí necesitan de más atención, de más acompañamiento, las personas y sus familias. Sí. Cuando TEA Paraguay se inició en el 2019, habían solo dos servicios, Acostañú y en el centro número 3 que está sobre Colón. Imagínate. Entonces, ahí nosotros decimos, no, nosotros vamos a estar fuertemente a incidir en las políticas públicas. Y gracias a nuestra incidencia, se abrieron muchísimos servicios en todo el interior del país. O sea, ya no hace falta que la familia venga a Asunción para que su hijo reciba tratamiento. Y ahora, de un tiempo a esta parte, están los servicios de atención temprana, que tiene un equipo multidisciplinario, que faltan también otros profesionales que integren ahí, pero está funcionando bastante bien. Cierto, la lista de espera es enorme, como en la salud pública, ¿verdad? Pero estamos avanzando. Lento, pero estamos. ¿Ves ya en materia de proyección al futuro? Vos bien me dijiste, no tenés una bola de cristal, ¿verdad? Pero ¿ves que de acá a un tiempo breve, sobre todo como sociedad, Diana, porque en materia de políticas públicas de Estado sí es más impredecible todo, ¿verdad? Pero como sociedad pensás que de acá a un tiempo vamos a ser más conscientes sobre las necesidades de las personas con autismo y sobre todo más empáticos? Creo que eso Yo es lo que creo que falta. sí, yo creo que sí. Hace 6 años estamos en esto, cambió bastante la sociedad. Hay una mirada bastante empática, bastante solidaria. Sobre todo tenemos campañas fuertes a fin de año en el tema pirotecnia cero. Muchísima gente se suma, muchísimas empresas, instituciones públicas, privadas, ustedes, los medios de comunicación. O sea, ya hay un enfoque como que más empático, porque había sido que no solamente la pirotecnia, si hablamos en específico, le afecta a las personas con autismo, sino hay todas otras personas o comunidades, las mascotas, ¿verdad? Entonces, le afecta. Entonces, la gente se está sumando. Hay unas redes gigantescas que estamos tejiendo, decimos nosotros, para hacer ese trabajo coordinado, ¿verdad? Para favorecer la calidad de vida de las personas con autismo. Em,
¿Cuántas personas están hoy dentro de TEA? O sea, ¿cuántas familias? ¿Cuántas familias? Casi 900 familias en todo el país. 880 y algo familias. Que otra vez, si hacemos la proyección, es cortísimo frente Claro. a todo lo que... Exactamente. Hay familias que todavía no recibieron el diagnóstico, que están en ese proceso. Y TEA Paraguay solamente conforma, según el estatuto, personas con diagnóstico, ¿verdad? Entonces, y hay familias que tienen un hijo, 2 y hasta 3 hijos dentro del espectro. Es complejo. ¿Cómo yo, que soy papá primerizo, digamos, haciendo la ficción como dicen los abogados, qué me tiene que llamar la atención de mi hijo para a partir de por ahí empezar a prestar más atención y acudir a los especialistas, digamos? Ya, bueno, vamos a empezar con lo básico. En la libreta de vacunación que hoy día tienen todos los chicos, atrás hay unos hitos, se llaman hitos del desarrollo, que son señales, ¿verdad? Entonces, a los 3 meses, el chico tiene que estar balbuceando. El chico tiene que mirarte, conocer la voz de mamá, de papá, la sonrisa social, ¿verdad? A los 6 meses tienen otros hitos y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eso un poco. Y lo que siempre, siempre, siempre caracteriza es el lenguaje, ¿verdad? Mi hijo no habla, ya está grande, ya tiene 1 o 2 años, no dice ni una sola palabra. Entonces ahí derribamos mitos. Viene la abuela o la tía fulana. No, tu papá luego habla a los tantos años. Tu tío fulano sí que lo habló tardísimo. No, señor, señora, eso está mal. Ya hay un desfasaje ahí en el lenguaje que tiene que llamarnos la atención. El chico ya tiene que estar balbuceando, tiene que estar diciendo 10 o 20 palabritas. Ya no hicimos las oraciones, pero así. Entonces eso un poco es lo que más tiene que llamar la atención. Claro, porque siempre está el famoso, te hacen la comparación de que Albert Einstein, según cuenta la historia, él empezó a hablar a los 5 años, ¿verdad? Y probablemente para ese momento no había el conocimiento que hay hoy sobre las personas con Claro. espectro autista, ¿verdad? Supuestamente se dice que él está dentro del espectro. No, no lo vamos a ver nunca, pero bueno, puede ser. Eso, ¿verdad? Te tiene que llamar la atención eso, después la no mirada, ¿verdad? Porque uno tiene que estar, nosotros estamos hablando, no estamos mirando, ¿verdad? Sin embargo, ellos no, siempre esquivan, qué sé yo, ¿verdad? Sí. Después también todo el tema sensorial, ¿no? Pueden escuchar licuadora, aspiradora, la moto, cosas así. Con las texturas también ahí Con las texturas también. Hay chicos que no pueden usar licra, por decirte, ¿verdad? Tienen que usar algodón. O hay chicos que no toleran algodón, toleran solamente esa licra de sport, digamos. Y así, es complejo. No quieren tampoco abrigarse. Creo que eso es de todas las criaturas, pero de verdad, si en estos días es frío, Dios mío, ¿cómo le vamos a abrigar a nuestros hijos? Pero bueno, es un desafío. Y en cuanto al desenvolvimiento social, Diana, Y depende mucho de las familias, ¿verdad? Lo ideal es que vaya rapidísimo a la escuela, a la guardería, a la escuela y sucesivo, ¿verdad? Por lo menos 1 hora, 2 horas, porque ahí hay mucho, el ambiente nos ayuda mucho también en las escuelas, ¿verdad? Uno es los olores, las personas distintas, el tono de voz, la forma de maquillarse, la docente, vamos a decir, te vamos a reír, pero es cierto, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Los timbres, las campanas, ahora no se ve más campanas, los timbres, a la entrada, a la salida, al recreo, golpea. yo me acuerdo en el Colegio Técnico Nacional teníamos una sirena, ¿verdad? O sea, eso Imagínate. es particularmente difícil seguramente para ellos que no les gusta el sonido fuerte, ¿verdad? Ellos tienen hipersensibilidad en todos los sentidos. Entonces, más el auditivo, ¿verdad? Que es el más sensible, entonces sí, golpea. ¿Qué, desde tu experiencia como mamá de un niño con autismo, qué fue lo más difícil de este proceso, Diana? La inserción escolar. Porque justamente ayer hablábamos de eso. Cuando Benjamín empezó, Benjamín hoy tiene 11 años, él habló recién a los 6, 7 años, pero no decía una palabra. Pero sí te llevaba y te decía, quiero agua, no sé qué. Entonces, bueno, ahí había una comunicación que era otro tipo, ¿verdad? Que después vas aprendiendo por el camino. Entonces era difícil. Usó pañal también hasta los 6 años. Y así, entonces la docente te decía, tu hijo usa pañal. Ahí lo ya entendés, ya tiene que tener una maestra de apoyo o integradora, como famoso la mal llamada maestra sombra. Puede venir 1 sola hora. Tengo que hacer. O sea, yo trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces Claro. era súper difícil. Hasta que después nos fuimos capacitando a toda la institución, desde la cantinera hasta todos,
Y hoy día, hace 4 años que estamos en esa escuela pública, súper bien. Y ahora ya aguanta hasta las 11, ¿verdad? De 7:30 a 11. Sus compañeritos le aman. Hoy, por ejemplo, tuvo trabajo grupal de exposición de los mitos. Y a él le tocó curupí. Y él estaba feliz de la vida porque él relaciona yerba mate con curupí. Perdón la marca, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, cosas así, porque ellos siempre tienen que relacionar con imágenes, ¿verdad? Ellos son muy de las marcas, saben perfectamente dónde quedan X lugar, tienen una fijación visual espectacular. Y yendo a lo positivo, ¿qué es lo más gratificante de estos años de este proceso con Benji en particular? La construcción colectiva. Por ejemplo, todos sus compañeritos se pelean que quieren hacer el trabajo grupal con él. En los actos, ya sea cualquier acto que hay en la escuela, en los actos culturales, las mamás, imagínate hasta dónde se llegó, las mamás dicen, ¿y si Benji hace tal cosa con fulano o con fulana? O sea, primero está mi hijo y después su hijo. No, es súper, súper gratificante. El desafío más inmediato para TEA y este trabajo en incidencia en políticas públicas, ¿cuál es? Que la ley se cumpla, que existan los centros nacionales de referencia en las cabeceras departamentales con los profesionales adecuados. Y si vamos a irnos también la misma ley para el sistema educativo, que los centros de apoyo a la inclusión, que el chico se tiene que ir en el turno opuesto de la escuela, estén con el equipo necesario que dice la ley. ¿No están solas las familias que reciben los diagnósticos? Entonces? No estamos solos, no estamos solos. Yo cuando recibí el diagnóstico pensé que yo era la única de Luque que tenía hijo con autismo. Después nació TEA Paraguay y bueno, es una gran familia. De verdad, les animo a las familias a sumarse porque hacemos muchísima contención, hacemos asesoramiento jurídico, bueno, las capacitaciones que ya les conté, en todos los contextos y por supuesto incidimos fuertemente en las políticas públicas. ¿Es posible pensar en un Paraguay todavía más empático? Me decís que ya hay mucha empatía hoy en cuanto a la sociedad, pero todavía más empático con políticas públicas realmente abarcantes para las personas entre el espectro autista y sobre todo sin más casos de violencia contra las personas con autismo. Y queremos llegar a eso, falta mucho, ¿verdad? Estamos en el camino, tenemos que trabajar entre todos, porque no solamente TEA Paraguay tiene que hacer ese trabajo, ¿verdad? Yo siempre les sumo a ustedes los comunicadores, ¿verdad? Brindar estos espacios, por ejemplo, para hablar, poder sumarse a las campañas que siempre hacemos, que no solamente quede siempre los actos en el 2 de abril, que es el Día Mundial del Autismo, sino que vaya más allá, trascienda, ¿verdad? Y sobre todo, un poco comprometerse, ¿verdad? Desde donde estés, donde te toca, ¿verdad? Tratarle mejor a una persona que es diferente, ¿verdad? Y sobre todo darle el espacio correspondiente y el valor, porque cada persona tenemos un valor, ¿verdad? Entonces, el darle la importancia de vida como persona. ¿Cómo contacta la gente con ustedes? Siempre quiere apoyar, ayudar, o es una persona que está probablemente a punto o está, digamos, haciendo los análisis de sus hijos para el diagnóstico. Pueden escribirnos en las redes sociales, estamos como TEAPY y hay un número telefónico, a ver, déjame ver aquí, 0984-746-400. Entonces, pero más en las redes sociales porque creo que todos estamos al alcance de las redes sociales, entonces pueden encontrarnos ahí, pueden sumarse. Y Ana, gracias por tu tiempo y este es un espacio que está abierto siempre para ustedes. Genial, muchísimas gracias. Hablamos con la Asociación Paraguaya de Padres y o Tutores de Personas con Trastorno del Espectro Autista en esta edición de Sin Filtro.